revolución democrática que nos haga más libres, más justos y más dueños del bienestar, y esa revolución, aquí proclamo, será la independencia real de nuestros intereses económicos. Nuestra historia económica concluye en una situación de profundas injusticias, y a estas injusticias se deben los problemas económicos que hoy sufrimos. Primero, hay una injusticia regional que separa Lima, la ciudad y la costa, del resto del Perú olvidado. En Lima está el 80% de la industria. En Lima, no en los pueblos jóvenes que siguen siendo provincianos, sino en la Lima de la riqueza y de las clases medias, está concentrado el Estado con sus servicios administrativos de educación y salud. Pero a las 4.000 comunidades campesinas del Perú no ha llegado todavía el Estado. Un rápido recuento del consumo eléctrico por persona, del número de médicos por habitante, de la inversión económica por puesto de trabajo, demuestra qué enorme distancia hay entre Lima, sus ciudades subsidiarias, y el resto del Perú, provinciano, campesino y de los pueblos jóvenes. De seguir así las cosas, ¿para quién producirá Lima en el futuro si cada vez es más pobre el Perú? Lima seguirá tugurizándose de provincianos. Esta es pues la injusticia regional originada en la propia conquista que arrancó el eje histórico del Perú de los Andes y lo trajo a Lima. Pero hay una segunda dimensión de la injusticia, un divorcio económico de sectores. Cuando analizamos el funcionamiento económico del país, vemos que hay dos sectores claramente divididos. De un lado está la industria moderna, que muchas veces solo ensambla productos extranjeros. La administración del Estado en todos sus sentidos y los servicios que nuestras clases medias brindan. Ese es el sector moderno donde está el 85% de la inversión del Perú y solo trabaja el 38% de los peruanos. Pero al otro lado de la economía está el sector marginado, la agricultura rural andina, con millones de comuneros y parcelarios, y ese otro grupo humano que algunos han llamado el sector informal urbano, compuesto por desempleados, subempleados, habitantes casi siempre de los pueblos jóvenes. En este sector marginado trabaja o supervive el 62% de la población, pero solo tiene el 15% de la inversión nacional. Cabe preguntarse, ¿para quién producirá la industria si las mayorías son cada vez más pobres? ¿Qué administrará el Estado si no hay producción en el país? Vengo a decir que no habrá salida real mientras el Estado sea solo para la industria y la administración. No habrá revolución profunda hasta que el Estado llegue al comunero y al desempleado. Déjenme aquí, señores, rendir un homenaje al vendedor ambulante, que es la expresión simbólica del Perú empobrecido. Vino huyendo de la miseria campesina de su provincia a buscar la tierra prometida y encontró solo la tuberculosis y la espera en medio de esa pobreza mientras otros no lo comprenden, y es un héroe moderno. Podría entregarse a la delincuencia y al crimen, podría llevar su impaciencia hasta la subversión criminal, y aunque la sociedad no le da trabajo, quiere ganarse la vida dignamente, camina por las calles llevando su mercancía como expresión de un pueblo honesto que quiere trabajo en igualdad y en bienestar. Pero la injusticia en el Perú no es solo entre regiones y entre los sectores del funcionamiento económico, es también una profunda injusticia social. He hablado de una pirámide simbólica en cuya cúspide el 2% de la población obtiene los mayores ingresos mediante sus empresas monopólicas y gracias a la propiedad de los medios productivos. Muchas veces esa riqueza hecha con el esfuerzo del Perú se ha logrado gracias al hambre de los peruanos, y lo que es peor, ha ido a engrosar cuentas bancarias en el extranjero, dejando al Perú sin recursos. Anuncio que en adelante las remesas de utilidades, muchas veces excesivas e injustas, serán revisadas y limitadas por el Estado. Pero he dicho también que el Estado peruano, para garantizar un modelo de dominación
y para cautelar la riqueza de ese 2%, se ha convertido también en un instrumento de injusta concentración del ingreso, en una especie de colchón burocrático, defensivo de los más poderosos, y así se ha ido haciendo improductivo y centralista. Ha dado puestos de trabajo, pero más de los necesarios, a veces para pagar clientela electoral y en otros casos para crear núcleos de riqueza burocrática. Yo he mencionado el caso de una empresa pública en la cual apenas 11.000 empleados ganan más de 2 billones de soles, es decir, más de lo que ganan 175.000 maestros y más de 50 veces lo que se destina a la Corporación de Ayacucho. Debo señalar que las empresas e instituciones públicas en las que se comprueben esos excesos serán de inmediato reorganizadas. Pero en ese camino, el Estado ha ido endeudándose y endeudando al Perú, y casi toda la deuda del Perú está en el 30% superior urbano, industrial y administrativo del país. Pero abajo hay un 70% marginal, agrícola y campesino, desempleado y ambulante, provinciano y de pueblos jóvenes. Para el heredero del Ayllu, para el ser humano de Uchurajay, de Guaychao, de Jazana Grande y de otras 4.000 comunidades, villorrios y parcelas, no hay estabilidad laboral, ni salario, ni agua, ni luz, ni salud. El Estado hasta ahora no es de él, porque hasta hoy el Estado enriqueció a muy pocos y alcanzó a otros con escasos recursos en empleo, salud y servicios, pero fue ajeno a ese 70% del que yo pienso depende el futuro de la historia nacional. Debemos dar solución al conflicto social que enfrenta de un lado a quienes son dueños de los medios productivos, más sus grupos subsidiarios públicos o privados, y de otro lado a los desheredados que son la inmensa mayoría. Declaro, y este es mi compromiso, que desde hoy el Estado es de todos los peruanos y que si nadie ha hablado por los comuneros y los desempleados, desde hoy el Estado hablará en nombre de ellos por el bien y la justicia en nuestra historia. Pero ante esta situación y estas desigualdades regionales, sectoriales y sociales, la crisis avanza y ante la economía paralizada de todos los sectores parte una voz. Hay que reactivar la economía peruana. Yo pregunto, ¿de qué reactivación se habla? ¿De la reactivación de quienes están arriba en la pirámide social, en la administración o en la industria, como capitalistas o sindicalizados? ¿O por el contrario debemos hablar de una reactivación que sea una revolución histórica en nuestra patria? Porque si se entiende exclusivamente por reactivación las medidas tradicionales de ayuda a los grupos superiores, al sector centralista y burocrático o a la propia industria limeña, solo ocasionaremos o la necesidad de comprar más productos extranjeros para que esa industria los ensamble, o lo que es peor, una mayor inflación al distribuir arriba de la pirámide algo más de ingresos en sueldos o utilidades sin haber producido en la base alimentos que puedan comprarse con esos sueldos. Ese no es entonces el camino. Necesitamos una reactivación productiva y social que está más allá de la economía centralista y moderna. No niego que nuestra industria necesita defensa, pero digo también que requiere orientarse a la provincia y a la agricultura. No niego que el empleado público ha visto mermados sus ingresos, pero digo que la administración pública debe descentralizarse y hacerse productiva para no ser una pesada carga sobre el país. Lo que vengo a afirmar es algo diferente. Lo que el Perú necesita es una revolución democrática, una reestructuración histórica que reactive lo profundo, que desamordace las fuerzas sociales hasta hoy ignoradas. Propongo impulsar la agricultura donde millones de peruanos viven como hace siglos, para que esas tierras abandonadas,
sin semillas, sin fertilizantes, sin tractores, tierras que se cultivan solo una vez cada 8 años, produzcan los alimentos que ahora compramos en el extranjero. Esa será la reactivación social productiva. Propongo, en segundo lugar, que los cientos de miles de brazos desempleados y subempleados de los pueblos jóvenes tengan algún acceso al ingreso o al empleo. Esa será la reactivación social del consumo. Y cuando vinculemos en las bases de la sociedad, en las bases de la pirámide social, la producción de la agricultura con el consumo de los que ahora no pueden comer por falta de empleo, un Perú diferente se echará a andar y será entonces el mercado nacional al cual puedan llegar los productos de la industria limeña, que poco a poco ahora se apaga por falta de compradores. Y entonces la administración pública, la mayor parte de la cual está en Lima y que ahora aparece administrando un país improductivo, tendrá explicación histórica en un país reactivado desde sus mismas bases. Concluyendo, no ignoro a los industriales, ni a los obreros, ni a los empleados, ni a los profesionales. Fiel a la ideología de mi partido, creo por el contrario que las clases medias, empleadas, pequeñas y medianas propietarias, tienen una gran responsabilidad en la transformación. Los invoco a comprender que el Estado ha sido hasta hoy de unos pocos, pero sus servicios también de nosotros. Les hablo de los que están más allá del Estado, pero de los que depende nuestro propio futuro. Y les digo a quienes son más cercanos a la conciencia que se requiere un esfuerzo supremo para el cambio, que las dificultades de 150 años no se solucionarán en pocos meses, pero que si no nos decidimos por el cambio, la situación en pocos meses o años será 1000 veces peor, con más violencia, con más recesión e inflación, con más desempleo. Por eso vengo ante el Congreso a ratificar lo que dije en mi campaña. Requerimos un nuevo Estado nacionalista, democrático y popular. Un Estado nacionalista para defender la soberanía económica del país y nuestra industria y producción de la competencia desleal de las mercancías extranjeras y para dejar de ser un mercado abierto al exterior. Un Estado nacionalista para defender la riqueza de nuestro país, terminando con las exoneraciones tributarias que, como en el caso petrolero, han afectado severamente nuestra economía. Entrego al soberano Congreso el proyecto de ley por el cual proponemos la derogatoria de la Ley 23-23-1, que estableció el privilegio de las exoneraciones petroleras, dejando en claro que convocamos y requerimos del capital extranjero para tratar con él en condiciones concretas y de beneficio mutuo, pero para mantenerlos como un país digno y libre en el futuro. Requerimos un Estado nacionalista para defender a la nación de la estructura monopólica de algunas empresas cuya posición dominante en el mercado les permite excesivas ganancias. Fundado en el propósito de la mejor distribución y la justicia social, entrego al Congreso un proyecto de ley de restricción de las actividades monopólicas y anuncio que al más breve plazo impulsaremos la eficacia de la administración tributaria para que quienes deben contribuir con el desarrollo cumplan realmente. En cuanto se logre ese objetivo, así los ingresos del Estado no provendrán únicamente de la gasolina y los combustibles que gravan hoy al pueblo de manera indirecta. Y pido al Congreso legislar aumentando las sanciones por los delitos de evasión tributaria y soborno, y declaro que en adelante las amnistías económicas que perdonan la evasión quedarán por siempre desterradas, pues el gobierno no puede ser cómplice de quien falta al deber de la peruanidad. Creemos en la propiedad privada que se vincula con el bien común. Creemos en la libre iniciativa creadora. Rechazamos el igualitarismo dogmático y el estatismo estéril, pero creemos que el abuso en la propiedad y el monopolio no son compatibles con un Estado de justicia. Visible es el caso de los alimentos,
en el que, acostumbrados al consumo de trigo extranjero, hemos dejado el histórico maíz que fue la base de nuestra sociedad. Ignoramos además el consumo de tubérculos, de cereales que el Perú produce. Hora es ya de aprender a consumir lo nuestro, y a ese objetivo debe contribuir la agroindustria de manera decisiva. Visible es el caso de los medicamentos, que muchas veces cuestan 10 en el extranjero, pero que se venden por 100 dentro del Perú. Estos abusos deben quedar proscritos. Declaro que nadie en adelante se enriquecerá con el hambre o la enfermedad de mi pueblo. Necesitamos que el Estado nacionalista revalorice su presencia en la propia moneda, porque una divisa, signo del capitalismo mundial, ha inundado nuestra economía dolarizándola. Yo digo que renunciar a la moneda es renunciar a la soberanía, y afirmo que en adelante la economía, los salarios y las ganancias serán medidos en moneda nacional y no en moneda extranjera. Para cumplir los fines de ese nuevo Estado, creo que la educación será un instrumento fundamental. Debemos afirmar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la concepción solidaria y fraterna de ser todos por igual parte del mismo colectivo histórico. Debemos afirmar en ellos una perspectiva crítica y de creación, pero a la vez hacer que la educación sea vehículo descentralizador, vinculándola a las regiones y capacitación técnica para la producción. Ante esos objetivos, la presencia del maestro deviene indispensable. Quiero por eso recordar al profesor, especialmente al provinciano, que bajo un escaso salario cumple su apostolado, y decirle que en el camino de la transformación que propongo será actor, protagonista y podrá aspirar a la dignificación progresiva de su misión y condición vital. En segundo lugar, si concebimos un Estado nacionalista, requerimos un Estado democrático, que lo sea no solo por su origen electivo y por su respeto a la libertad de opinión y expresión, sino también por su papel de árbitro de la justicia, pero fundamentalmente por su nueva estructura organizativa. He referido que como producto de la historia, el Estado se limita a asistir al 30% superior de la población en la ciudad, la administración y la industria. Pensamos que el Estado debe ser el ejemplo mismo de la democracia, descentralizando su propia organización, llegando hasta la comunidad y el villorrio, hasta las esteras sin luz del pueblo joven. Un rápido examen del aparato estatal demuestra cómo, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que en todos sus sectores cuenta con 28.000 empleados, tiene más del 50% de su burocracia en Lima, donde no está ni la agricultura ni el campesinado. Lo mismo ocurre con la banca promocional del Estado, agraria, minera y de vivienda. El Estado necesita descentralizarse y además dar cabida en los directorios de sus bancos y empresas a quienes representan a las fuerzas productivas. Así, he instruido a los presidentes de la banca del Estado para incluir en sus directorios representantes de las comunidades industriales, de las confederaciones agrarias y de las ligas sindicales. Algunos me han dicho, ¿por qué hacerlo si no son apristas? Y yo he respondido, mejor, porque ahí está la prueba de que soy el presidente de todos los peruanos. Entrego por eso al Congreso
el proyecto de ley de descentralización y microrregionalización que llevará el Estado y sus servicios a todos los rincones del país, del Perú. Para explicar debidamente a qué llamamos gobierno democrático, permítaseme usar como ejemplo el tema de la salud de los peruanos. La situación de la salud en el Perú es el reflejo de las diferencias de niveles sociales y culturales de nuestros distintos grupos. 1 de cada 2 muertes es la de un niño menor de 5 años por enfermedades que pudieron evitarse mediante programas de saneamiento e inmunización. De cada 1000 niños que nacen, 127 mueren antes de cumplir 1 año, mientras en el resto de América Latina el promedio es de 73. Pero el promedio nacional de 127 oculta también la injusticia del centralismo limeño, porque de cada 1000 niños nacidos en Lima, mueren 57 antes de cumplir 1 año, pero en Huancavelica mueren 275. En otras palabras, cada 4 minutos muere en el Perú un niño menor de 2 años, y casi la mitad de ellos muere sin haber tenido la oportunidad de ingresar a un centro de atención médica. En nuestra patria, 1 de cada 2 habitantes no tiene agua potable, pero en el medio campesino solo 1 de cada 7 tiene ese recurso, y solo 1 de 143 tiene un sistema sanitario. La mitad de los niños en edad preescolar están desnutridos. 7 de cada 10 mujeres embarazadas o lactantes sufren de anemia nutricional. ¿Es esto acaso la democracia en la que todos pensamos? Sin embargo, en la actualidad, los recursos y el dinero destinados a la salud solo sirven para consolidar esas diferencias y además se usan de manera ineficiente. Nuestra administración de salud es centralista y burocrática. El 40% del presupuesto del Ministerio de Salud se usa en el nivel central y el 71% de sus gastos corrientes corresponde a remuneraciones y pensiones. En Lima hay 8 veces más camas por población que en Cajamarca. En Lima hay 54 veces más médicos por población que en Apurímac. Así, nuestro Estado es centralista y excluyente en la actualidad. Los recursos financieros y humanos se destinan a establecimientos de la mayor complejidad, pero no hay actividad preventiva o promocional para la causa de la mayoría de las muertes. Nuestro país, en vez de grandes hospitales que muchas veces se han hecho con precios inflados, necesita obras sanitarias, vacunaciones y mejor alimentación. Democratización de la salud es la adecuación de los recursos a los grupos de mayor riesgo y urgencia actual, a la nutrición materno-infantil, a la alimentación complementaria. Democratización de la salud es hacer que el pueblo participe en la identificación de los problemas, en sus prioridades y en sus soluciones, y no sea solo un recipiendario pasivo de servicios escasos. Democratización es descentralizar los servicios de salud y hacer que el uso de los medicamentos, hasta hoy monopolizado en su comercio y desordenado en su empleo, tenga la presencia del Estado y se afirme así para el pueblo los medicamentos esenciales en los que no debe haber especulación, porque en la muerte en el Perú no debe ser motivo de riqueza para nadie. Queremos así, en conclusión, que la salud vaya al pueblo y preferentemente al pueblo más necesitado. Con el mismo sentido, democratizar la vivienda es apoyar la iniciativa privada para la construcción, pero también hacer que el Estado llegue con su crédito al hombre pobre que autoconstruye su casa. Hacer que el Estado no solo apoye lo que con léxico medieval llamamos material noble, sino que reconozca como noble también el esfuerzo del adobe y la madera. Hacer que el Estado no construya para un sector social únicamente, sino que llegue hasta la estera, que no tiene ni obras sanitarias ni energía, pero en la cual nuestra población comprueba su esfuerzo trabajando. En otro ámbito, la democratización también debe ser lo del trabajo como derecho del ciudadano. Derecho al pan nuestro, derecho a la dignidad. Y en esta situación de tanto desempleo, el Estado debe ser fuente no de puestos burocráticos o improductivos, sino generador masivo de trabajo para quien no lo tiene. Y debe hacerlo tanto directamente
como apoyando a la pequeña industria, que es la que más empleo concentra, pero a la cual el crédito y la ayuda del Estado nunca han llegado. La democratización debe darse también en la aplicación de la justicia. De 22.000 presos, solo 7.000 cumplen condena. Los 15.000 restantes son solo inculpados, muchas veces sospechosos, que sin dinero para defensa o abogados ven truncada su vida por un delito menor. Yo espero que el futuro ministro de Justicia coordine con el Poder Judicial y que éste a su vez imponga mayor celeridad a los procesos, porque la lentitud burocrática no debe ser pretexto para mutilar la vida de un ciudadano. Y pido además a la Suprema Instancia de la Justicia lo que es solo un clamor de todos los ciudadanos. Han de ser los jueces los más ejemplarmente honestos y sus secretarios y escribanos han de ser por siempre ajenos a la tentación del soborno y la coima. Estoy seguro que el Poder Judicial por sí mismo instruirá a los medios por los que sumarse a la campaña nacional de moralización, desprendiéndose y sancionando a quienes desde dentro atentan contra su prestigio. Y anuncio que a la vista de la mucha lentitud por la que inculpados por primera vez y por delitos menores llenan las cárceles, a la vista de mujeres sentenciadas que cumplen su condena, algunas de ellas hasta con 8 hijos en una estrecha celda, anuncio nuestro propósito de hacer que las sentencias no se extiendan a los niños. Anuncio nuestra voluntad para despenalizar los delitos menores por los que quien comete a veces una falta, tras su paso de largo tiempo en la cárcel, queda marcado y educado por siempre como delincuente. Y pido para ello vuestra voluntad como legisladores. Fiel al propósito de hacer democrática la justicia, anuncio que acogiéndome a las atribuciones presidenciales, concederé un amplio indulto que restituya a muchísimos peruanos a la vida digna de la nación. Pero anuncio también, en contrapartida, que la campaña de moralización deberá poner en prisión a quienes cuando funcionarios usaron de su cargo para adueñarse de los dineros del pueblo, porque en adelante el enriquecimiento ilícito y el soborno serán delitos mayores en el Perú. Gobierno democrático es en suma el que democratiza el arte y la cultura, recogiendo la creación artística de los pueblos y llevando hasta ellos las formas musicales, pictóricas y poéticas que no serán ya ejercicio de desigualdad ni privilegio de una élite. Gobierno democrático será el de la participación de las organizaciones populares de base como apoyo a la acción del Estado. Los comedores cooperativos de las madres en los pueblos jóvenes que compran y cocinan en conjunto para mejorar los precios y la ración, los comedores cooperativos del pueblo son un gran ejemplo de la capacidad cooperativa y solidaria del pueblo. A ellas debemos apelar para que las federaciones de clubes de madres, vendedores ambulantes y pobladores puedan ser ellos mismos sujeto y apoyo del bienestar. Esto además porque el gobierno no se presenta ante el pueblo en esta crisis a prometer lo que después no pueda cumplir, sino que puede y exige al pueblo organizarse para utilizar de manera más racional los escasos recursos con los que en esta situación nos dejan. Como alguien antes ya lo hizo, diré que no vengo a decir lo que haré por mi pueblo, sino a preguntarle a mi pueblo qué hará él por su gobierno, por su destino, por su justicia y por su libertad. Esa es, pues, la concepción de un Estado nacionalista, democrático y popular que ofrecí en la campaña
y que ahora ratifico desde esta alta tribuna. Esa es pues la concepción de un nuevo Estado identificado a las mayorías nacionales, y convoco a todos los peruanos al esfuerzo para construirlo. Esta no es la hora de un partido político solo, esta es la hora de la peruanidad en su conjunto. Puestos en la encrucijada de la crisis, la violencia y la muerte, reclamo de todos los peruanos un esfuerzo decisorio para ponernos en pie y marchar. Convoco a todos los sectores sociales, a los que hasta hoy han tenido, para que comprendan las restricciones que impone la solidaridad, y a los que nada tienen, ni siquiera empleo, para que recuperen la esperanza. Los convoco a trabajar a todos para pasar de ser un Estado especulativo a ser un Estado productivo, pero productivo no solo de bienes materiales, sino de fe, de justicia y de futuro. Y en este punto quisiera ratificar que este gobierno ha de ser un gobierno de todos los peruanos. Convoco y solicito a todos los partidos políticos a encontrar entre sí no la discrepancia personal o la rivalidad, sino a sumar coincidencias en los temas de la crisis, cuya gravedad exige no una respuesta partidaria, sino una decisión nacional. Ajenos al odio o a la venganza, decimos otra vez que tenemos por enemigos solo a la miseria, a la injusticia y al dolor del pueblo peruano. Pero el Estado popular debe dar respuesta a los más inmediatos y graves problemas que sufre el país: a la deuda externa, a la inflación, a la recesión, a la subversión, al desorden y a la inmoralidad. El primer y gran tema es el de la deuda externa. Ella expresa, en nuestro concepto, la relación entre los pobres y los ricos de la tierra. Es producto del intercambio desigual de nuestras materias primas y los productos industriales de los pueblos más ricos. Es producto también de la sobrevaluación del dólar como moneda en relación a otras monedas. Se ha agravado por el alza arbitraria e injusta de los intereses que multiplican la deuda, y lo que es peor, se agudiza por el proteccionismo de las naciones que ahora se niegan a comprar nuestras materias primas. De nuestro lado, hay que aceptar que esa deuda ha sido en muchos casos usada de manera irresponsable para inversiones no reproductivas y casi exclusivamente para el 30% superior de nuestra población, enriqueciendo a muy pocos y favoreciendo con importaciones extranjeras a otros, o permitiendo al Estado ampliar su administración improductiva. Esa es la parte de responsabilidad que nos toca en la continuidad de lo que es el Perú. Y debemos asumir esa responsabilidad, porque si de un lado debemos denunciar los injustos orígenes de la deuda, debemos aceptar también que como pueblo no hemos tenido la fuerza o el coraje suficiente para cambiar antes el sentido de nuestra historia. No hemos logrado concretar nuestra unión para un proyecto nacional y nos han dominado muchas veces intereses subalternos apoyados desde el exterior. Por eso, a los organismos de control financiero internacional que ahora intentan regimentar nuestra economía a fuerza de condiciones, hablando de austeridad, de reducción de gastos, nosotros les decimos: ustedes fueron cómplices en el dispendio y el uso improductivo de esos recursos, fueron cómplices en el decenio pasado en la inyección de créditos improductivos cuando así convenía a la banca internacional, y en esos años no usaban la teoría de la austeridad del Estado. Por el contrario, en alianza irresponsable, alentaron el centralismo improductivo. Por eso, el Perú debe ahora 14.000 millones de dólares, y en este año de 1985 debería pagar 3.700 millones, mientras sus exportaciones solo alcanzan a 3.000. Esa es la situación que recibimos. Yo quiero, con el permiso del Congreso y nuestros ilustres visitantes, enunciar algunos conceptos esenciales sobre este tema trascendental. Primero, queremos pagar nuestra deuda porque somos honestos y, aunque conocedores de la injusticia de su origen, asumimos nuestra responsabilidad de pueblo, que se pone en pie también para reconocer sus propios errores. Segundo,
Afirmamos que la solución histórica y definitoria de este problema está en el trato político que deberá hacer América Latina unida. América Latina, cuyas partes nacionales han corrido igual suerte y hoy sufren similar destino. América Latina, que unida podrá lograr que los países ricos reconozcan su cuota de culpa en esta crisis y reconozcan su deber de asumir menores intereses, mayores plazos y la defensa de los precios de nuestras exportaciones. Pienso que de la crisis de la deuda que ensombrece nuestras economías nacerá la unión trascendental e histórica, y que en las bases de América Latina integrada estará el gran escenario del siglo venidero para la democracia y el socialismo. Por ello, afirmamos nuestra participación y apoyo al consenso de Cartagena como un paso decisivo para esa acción de unión. Pero es preciso definir también y a la vez que el conflicto de la deuda expresa la contradicción de los ricos y los pobres del mundo. Es un conflicto entre el sur pobre, del que forma parte nuestra América, y el norte industrial, imperialista y financiero. No es, como algunos han creído, un conflicto entre el este y el oeste. No es un conflicto bipolar de las dos hegemonías. Es, como dije, el antagonismo de nuestra dependencia, porque nos endeudamos comprando productos de los países más ricos, nos endeudamos para pagar deudas anteriores o para iniciar obras no reproductivas, y ahora se nos exige un pago muy difícil y en estas condiciones imposibles. Pero es un conflicto entre el norte y el sur, y no un tema que enfrente el este y el oeste, y por ello la respuesta debe nacer de la propia América Latina, sin el consejo de quienes hablan desde fuera de ella y no comparten sus problemas. La legitimidad histórica y la fuerza de nuestra respuesta ante la deuda depende de que nazca como una decisión de nosotros mismos. Lucharemos desde el gobierno por la Unión de América, apoyando iniciativas como el Consenso de Cartagena, pero no solo apoyaremos con palabras, sino buscando a la vez el ejemplo de la acción para abrir las anchas alamedas de la dignidad y de la igualdad internacional. Por eso, en tercer lugar, reafirmamos nuestra propuesta. Queremos tratar con las naciones y los bancos acreedores. Queremos que conozcan nuestra realidad, nuestra voluntad de reactivar la economía y atender las condiciones sociales del pueblo, sin cuya condición no podremos honrar nuestras responsabilidades. Pero queremos hablar sin intermediarios. Por ello, al tratar el tema de la deuda externa, no aceptaremos imposiciones en política económica. El presidente Alan García ha sido elegido y expresa a 20 millones de peruanos y no a los funcionarios de un frío organismo internacional. El presidente Alan García, que me oigan los pueblos del mundo, sabe que el Perú tiene un gran y primer acreedor, su propio pueblo, al cual este gobierno destinará los recursos necesarios para la reconstrucción de su destino. En esta hora de dificultad y austeridad, propondremos una política de esfuerzos por algún tiempo, pero esa política no será impuesta por el Fondo Económico y el Fondo Monetario Internacional como hasta hoy, ni los sacrificios serán para beneficiar a algunos pocos, sino para el futuro de la inmensa mayoría nacional. Anuncio, porque es mi deber, que pondremos en marcha un duro programa económico de gobierno que ordene la economía hacia la transformación revolucionaria. Pero advierto y afirmo desde aquí que todo puede negociarse, menos la soberanía económica y el destino político de mi pueblo.
En cuarto lugar, fiel a mi promesa electoral que suscribiera con sus votos más del 80% del electorado, repito que hay una deuda interna muy grande que pagar y que primero haremos un gran esfuerzo para con ella. Eso no significa que ignoremos nuestras responsabilidades o a nuestros acreedores externos. Buscamos pagar en mejores condiciones y actuando unidos a otros países. Pero en tanto se logre la unión de América sobre este tema y recogiendo el espíritu de Cartagena y recogiendo la necesidad de pasar de las palabras a las acciones, anuncio que dialogaremos con nuestros acreedores sin usar de intermediario al Fondo Monetario Internacional, pero que en los próximos 12 meses y mientras las situaciones no cambien, solo destinaremos al servicio de la deuda externa el no más del 10% del valor total de nuestras exportaciones y no el 60% como se pide. Reivindico así la soberanía económica de mi patria. Reivindico así el derecho de los pueblos a conducir su destino sin la intermediación odiosa de organismos que solo sirven al gran interés internacional. Sé que como toda decisión histórica, esta acarreará dificultades inmediatas, quizás muy grandes, pero le digo a mi pueblo que por el camino en que vamos hasta hoy, si no tomamos decisiones, las consecuencias serán peores. Cuando las circunstancias cambien, cuando los países más ricos respeten un nivel justo de intercambio y respeten el valor de nuestro trabajo, cuando nuestra plata, nuestro cobre, nuestra harina de pescado y productos no tradicionales recuperen su valor comparativo frente a los productos tecnológicos industriales, cuando los intereses del capital no aumenten solo para solucionar el déficit nacional de los grandes acreedores, cuando no se intente limitar el volumen productivo de nuestras materias primas como el cobre, entonces consideraremos que las circunstancias han cambiado y nuestro país tendrá más recursos para cumplir sus obligaciones. Pero hasta entonces, la situación de emergencia nos impone primero el deber de reactivar la economía y atender a los grupos sociales de nuestro pueblo en urgencia. Confío en el diálogo y la comprensión de nuestros acreedores y aprovecho para iniciarlo de la presencia de los representantes de algunos de esos países y bancos. Confío además y fundamentalmente en mi pueblo para afrontar cualquier amenaza, para soportar restricciones pasajeras, sabiendo que los sacrificios no son para mantener la injusticia, sino para abrir el camino de una democracia diferente. El segundo y gran problema que nuestra democracia confronta es el de la inflación o aumento de los precios. Es este el impuesto a los más pobres, porque los que nada tienen o apenas tienen su salario no pueden defenderse de la inflación comprando inmuebles o divisas extranjeras. Justo es decir que la inflación no es solo culpa de un gobierno, es, como dije antes, una inflación histórica, estructural, hecha por la injusticia y la dependencia. En primer lugar, porque habiendo abandonado la agricultura, no tenemos alimentos ni pescado de consumo humano. El Estado prefirió apoyar las ganancias transnacionales, la industria ensambladora de Lima y el crecimiento de su burocracia, pero olvidó la agricultura y el campesinado. Entonces, los alimentos son cada vez más escasos y aumenta cada vez más su precio. En segundo lugar, al no producirse internamente, importamos del extranjero todo el trigo para el pan y los fideos, gran parte de la leche, el maíz, el aceite y otros productos de la canasta familiar. Pero esos productos se compran en dólares y los dólares cuestan cada vez más porque nuestra economía improductiva vale cada vez menos. Por esa razón también aumentan los precios. Nosotros planteamos cambiar el consumo de productos importados por el consumo nacional histórico, como el maíz, la papa, el arroz, productos peruanos.
reactivando la tierra, y mientras esos alimentos se lleguen a producir en nuestro país, planteamos aprovechar mejor el trigo extranjero por el consumo de la harina integral y del pan de mayor tamaño, pero menor precio de fabricación. En tercer lugar, la inflación no es solo producto de la insuficiencia productiva o de la importación de alimentos, es también originada por el sistema monopólico de producción y monopolización de ciertos recursos. Pocas empresas importan y producen la harina, el aceite y la leche, pero esas empresas mantienen altas tasas de ganancia, mientras el país que se alimenta de esos productos tiene cada vez peores ingresos. Yo digo que si el aumento de los precios disminuye el poder de los salarios del pueblo, eso no debe ser para mantener ni aumentar tasas de ganancia abusivas en las empresas monopólicas. Al igual que el gobierno se plantea proteger al pueblo por la ley de control de monopolios, también por la regulación realista de los precios de la canasta familiar, se buscará en medio de la crisis que si faltan otras cosas, por lo menos el alimento no falte a los peruanos. Es este el mayor problema que confrontamos, pues tenemos paralizada gran parte de la agricultura y necesitamos comprar por un tiempo alimentos del extranjero a precios altos. Planteamos por eso una prudente regulación de precios que no ahogue la producción y mantener algunos subsidios, no de manera indiscriminada, sino para que quienes ahora viven real y profunda miseria logren beneficiarse directamente de ellos. De otro lado, debemos defender el ingreso de los más débiles ante el avance de los precios. Y en la más inmediata prioridad de este gobierno estarán los campesinos, los desempleados, los subempleados, los condenados de la tierra, como ya lo he dicho. Pero preocupación también serán quienes trabajan en el nivel del salario mínimo. Aproximadamente 1.200.000 peruanos que laboran al nivel del salario mínimo vital, que apenas ganan 350.000 soles, es decir, entre 28 y 30 dólares. Y puesto que la democracia comienza por los más pobres, anuncio mi decisión de mejorar sus ingresos reales de manera inmediata. Mantendremos así y atenderemos de manera progresiva el reclamo de los sectores productivos, pero pedimos al país solidaridad y comprensión ante la dramática crisis que heredamos. Pero eso plantea un tercer problema: ¿cómo responderemos a la recesión? Es decir, a la paralización y al retroceso productivo del Perú. En primer lugar, tenemos a la vista la industria agotada por su estructura limeña que la separa del Perú, industria limeña que carece por consecuencia de un mercado de consumo, pero que además ha sido abrumada por una política aperturista y neoliberal que, favoreciendo el ingreso de mercancías extranjeras, ha determinado su paralización. En segundo lugar, tenemos a la vista una agricultura deprimida e improductiva, tanto más pobre cuanto más productos alimenticios ingresan del exterior. ¿De dónde, pues, obtener los recursos necesarios para la reactivación? Afirmamos en el curso de la campaña la necesidad de un esfuerzo interno del Perú, que sustituya al endeudamiento externo, además ahora cerrado para nosotros. Un esfuerzo interno que, garantizando el ahorro de los peruanos, busque dar a los intereses pasivos un nivel positivo frente a la inflación y que de esta manera afirme la moneda nacional y sustituya la dolarización forzada de nuestra economía. En esta situación de emergencia se hace imperativo controlar nuestras transacciones con el exterior, restringiendo el uso de la escasa moneda extranjera a las necesidades indispensables del país y sus mayorías. Por tal razón, reafirmando la necesidad de respetar a quienes prefirieron el ahorro interno en vez de colocar en forma traicionera sus divisas en cuentas extranjeras, ratifico que mantendremos el poder adquisitivo de esos ahorros, dándoles un valor positivo en el marco de una política económica de emergencia
en la que los propósitos de transformación y justicia deberán conciliarse con las restricciones que esta situación de guerra comercial y económica nos plantea. Afirmamos además la seguridad de las reglas de inversión de capital nacional y extranjero, beneficiando más la inversión que dé más puestos de trabajo, que tienda a la descentralización y que use menos componentes importados. Para esos efectos, he instruido a los responsables de los ministerios correspondientes realicen diálogos tendientes a garantizar el clima de confianza necesario. Tal como lo prometiéramos en la campaña electoral, restringiremos las importaciones a lo indispensable, evitando el ingreso de mercancías suntuarias o prescindibles a fin de proteger así a nuestra industria, fortaleciendo además su competitividad exportadora mediante los estímulos necesarios, pero sin que ello signifique el abuso en la existencia de un mercado cerrado. A este respecto, quiero decir que el reclamo de los industriales y empresarios debe ser escuchado, pero que reclamo de ellos también saber renunciar en beneficio de los más pobres a las ganancias que no sean necesarias para sus operaciones y reinversiones realmente productivas. Es sabido que en medio de la crisis bajó la participación de los salarios en el conjunto de la economía nacional y de su ingreso, pero sin embargo subió la participación de las utilidades de empresa. Yo digo a quienes tienen responsabilidades empresariales que en esta guerra contra la miseria y contra la crisis debemos entender de una vez por todas que es necesaria una solidaridad sin privilegios, donde todos asumamos nuestra cuota de sacrificio, especialmente los que más tienen. En cuanto a los trabajadores, requerimos aumentar la producción en un clima de estabilidad que nos permita superar los más duros tiempos de esta crisis. Pero requerimos aumentar la producción sabiendo que solo de ella depende el verdadero bienestar y el beneficio duradero de sus familias. Sabiendo que el costo de la crisis no caerá solamente como hasta hoy sobre las espaldas del pueblo sin empleo, que es el que más sufre, o el trabajador sindicalizado, sino que todos los peruanos haremos frente a la situación. El trabajo debe realizarse en un clima de estabilidad para el cual cumplo con presentar, como en el anterior Parlamento lo hice, el proyecto de ley de estabilidad laboral, con un periodo de prueba de 3 meses, en el que el soberano Congreso, estoy seguro, señalará con precisión las causales de rescisión por las cuales la estabilidad laboral no se entienda por abuso del derecho como improductividad ociosa o indisciplinada. Así como el Estado lucha contra los monopolios y por la mejor distribución del ingreso nacional entre los peruanos, así también es consciente de que solo 35 de cada 100 peruanos en edad de trabajar tienen un empleo estable y que por consiguiente, por cada empleado que incumple sus funciones o no trabaja de manera eficaz, hay 2 peruanos carentes de salario que estarían dispuestos a ocupar su sitio. Pero la recesión no es solo en la industria urbana. La recesión histórica se da en la agricultura, que requiere un Estado descentralista, que de acuerdo al proyecto presentado, llegue hasta el último rincón de nuestra agricultura, llevando el crédito, por pequeño que sea, las semillas mejoradas, los fertilizantes, las maquinarias de las que el 90% de nuestra agricultura carece, que ayuden a su comercialización, que frene el abuso especulativo y que a la vez, como Estado nacionalista, promueva el consumo de los alimentos nacionales, dejando poco a poco el coloniaje alimentario. Reitero que en la tierra está la base histórica del nuevo y gran Perú, un Perú nacionalista, ajeno a la importación de alimentos, un Perú democrático, cercano a millones de peruanos, un Perú descentralista y productivo, que eche las bases del gran mercado nacional del futuro. Así, en la tierra el Perú reencontrará su historia y el Estado se identificará con el pueblo. Presento ante el Congreso
el proyecto de ley de desarrollo agrario y reforma alimentaria, para cuyos artículos yo espero el Congreso nos dé su aprobación. En el plano pesquero, debo anunciar que la utilización irracional de nuestro mar como fuente de riqueza de otras naciones ha terminado. Dije en el curso de la campaña electoral y repito que de cada 100 kilos de pescado extraído del mar, solo 1 sirvió de alimento a los peruanos, que lo demás, convertido en harina de pescado, fue vendido al extranjero, y que en consecuencia, siendo el primer país pesquero, mientras Japón consume 67 kilos de pescado por persona al año, en nuestro país hemos llegado a consumir solo 10 kilos, y en algunos departamentos como Ayacucho, solo 1 kilo de pescado por persona al año. Nuestro objetivo es dejar atrás la pesca como recurso industrial de harina. Nuestro objetivo es que ella sea la base del inmediato alimento de los peruanos. Por eso he instruido al ministro de Pesquería que inicie de inmediato la orientación de nuestra pesca hacia el congelado y la conserva, reduciendo los costos arancelarios y los impuestos al atún para que este sea el recurso inmediato para nuestro pueblo. Las empresas pesqueras deberán así orientarse antes que a la harina, al alimento popular, para legitimar democráticamente sus actividades. De igual manera, la minería, soporte fundamental de nuestra economía, contará con el apoyo del Estado, especialmente en la de pequeña dimensión, con una legislación estable y una administración moral. Y en este campo, como en los otros, en la medida y el tiempo en que la crisis actual lo permita, buscaremos dar a la actividad productiva la rentabilidad que hasta ahora solo ha tenido la especulación. Un cuarto tema esencial al momento es el de la subversión que asola nuestro país con inseguridad y muerte. Sobre ella mucho se ha dicho, los unos que tiene por única causa la miseria, otros que tiene por origen la ayuda extranjera. Yo digo que ni unos ni otros tienen razón, porque hay que diferenciar muy claramente el justo y secular reclamo de los condenados de la tierra comunera y campesina de aquellos que cometen o son cómplices de crímenes en nombre de una ideología dogmática y totalitaria. El primero, el reclamo histórico, lo asumimos nosotros como Estado. A los segundos los repudiamos y los sancionaremos. En nombre de un Estado popular, en nombre de un Estado que sin temor llamo revolucionario, identificado con la mayoría, con quienes sufren la miseria, en nombre de un Estado de transformación descentralista, afirmo que la democracia tiene que ser autoridad y energía y que no puede permitir la subversión y mucho menos la muerte, porque frente al terrorismo, cualquiera sea su origen o inspiración, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás. Los grupos subversivos del gobierno no tendrán más consideraciones del gobierno que aquellas a las que nos obliga nuestro credo democrático y nuestra fe cristiana. No aceptamos que en el sistema democrático se use la muerte como instrumento. La prueba de que en la propia democracia puede alcanzarse la justicia social es nuestra presencia aquí y nuestro compromiso para luchar por el pueblo y la justicia. La ley será aplicada con severidad, también para quienes violen o hayan violado los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales
la tortura y el abuso de función, pues para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie. Conocemos, sin embargo, la existencia de muchos inocentes injustamente acusados de terrorismo a los que la lentitud procesal retiene sin razón. Yo invoco al Poder Judicial para que acelere su calificación y anuncio que sin merma de su independencia constituiremos de inmediato una comisión de paz integrada por juristas, instituciones de derechos humanos y grupos políticos. La Comisión de Paz tendrá una doble misión. Primero, examinar la condición de quienes se consideren inocentes y proponer a los poderes públicos una solución inmediata para que se distinga claramente lo que es el terrorismo como acción o complicidad de los que deben calificarse como delitos políticos por los que militantes de partidos democráticos están en prisión injustamente acusados de terrorismo. Y en segundo lugar, la Comisión de Paz deberá tender los puentes de invocación y diálogo para persuadir a los equivocados a retornar a la democracia, sujetos a sus propuestas y conclusiones, y cuando las condiciones se den, estoy y estaremos dispuestos a considerar acciones de gracia, perdón y amnistía para quienes hayan cometido realmente el delito de terrorismo, usando así el Estado instrumentos que ayuden al entendimiento entre los peruanos. Estamos dispuestos a agotar todas las medidas en favor de la concordia y la paz. La democracia tiene que ser pedagógica, convocatoria, persuasiva y ejemplar. La democracia tiene que llamar también a sus hijos equivocados, pero dentro de la ley y desde la fuerza popular del Estado. Pero en nombre de ese Estado debemos entonces confrontar un quinto problema, que es el del orden nacional y el retorno al principio de la autoridad. Ningún proyecto histórico, y mucho menos un proyecto revolucionario y nacional, puede convivir con el desorden y el caos en los que la ley de la fuerza hace vencer al que la tiene. Al hacer una diagnosis histórica, al señalar las prioridades necesarias y al decir la verdad de una crisis cuyos efectos más dramáticos todavía se sentirán, somos conscientes que es necesario cumplir los objetivos propuestos, aún a riesgo de impopularidad en algunos sectores, pues de no hacerlo así, con un esfuerzo, la situación en breve plazo será peor. El voto popular debe ser hecho respetar por la aplicación a la vez serena y severa de la ley. Y si quienes ven cesar sus privilegios promueven su injusta defensa con la subversión del orden económico, y si quienes no quieren entender caen en la agitación, el orden del Estado sabrá sancionarlos aplicando la disciplina legal con firmeza y energía. Cuando se habla en nombre de la ley, en nombre de la justicia y de la inmensa mayoría, cuando se habla en nombre de la revolución, no puede haber una conducta trémula que propicie el desorden, sino una firme decisión que haga más claro el camino. Pero el orden nacional, como ya lo he dicho, no puede convivir con la corrupción, con la injusticia, ni ser el orden de la inmoralidad. A mi propuesta anterior de la doble pena para los funcionarios públicos y de la reorganización de las instituciones policiales, quisiera añadir otra vinculada a un país amigo. Una lacra histórica amenaza a nuestro país. Es el narcotráfico, con cuya tentación de súbita riqueza se corroen las conciencias y se han destruido muchas instituciones de nuestra patria. Nuestro país y otros no pueden ser identificados en el orden internacional como exportadores de veneno. Propongo al hermano presidente de Colombia el fortalecimiento del acuerdo internacional que permita agilizar la coordinación de nuestra labor policial para erradicar definitivamente el narcotráfico. Y al igual que en otros temas, digo al pueblo que la moralización ha de ser democrática, porque solo con la participación ciudadana podremos abolir para siempre la corrupción. En el plano internacional, reivindicamos la esencia integracionista del aprismo de Haya de la Torre como un instrumento de defensa de nuestras naciones contra el hegemonismo imperialista. Afirmamos
el principio de la soberanía y la libre determinación de los pueblos, pero somos conscientes que la integración es la única respuesta a la crisis, pues si no nos integramos, nos insertaremos aún más en las tendencias negativas de la economía mundial. Y en esa línea nos proponemos defender y afirmar el acuerdo subregional andino como un paso decisivo que no puede ni debe tener retroceso. Si en los primeros momentos logramos entre nuestros países incrementar en más de 10 veces el comercio subregional y hoy esos avances se ven recortados, no debemos considerar que ello se debe a lo inviable del acuerdo, sino que es consecuencia de los efectos y el abuso de los países más ricos y de la crisis mundial en nuestras economías. Nos toca entonces avanzar sin delegar esa voluntad a criterios tecnocráticos, reivindicando la integración como una decisión política. Esa es la lección de la gesta emancipadora. Si todos reclamamos que en el tema de la deuda externa no debemos entenderla como un tema tecnoburocrático y afirmamos la necesidad de un diálogo político, con igual argumento debemos comprender que la integración, más que un trato de intercambios técnicos, es una responsabilidad directa de los conductores políticos de nuestra subregión, y esa responsabilidad, presidentes, tenemos que asumirla. Pero al mismo tiempo que el Pacto Andino y la integración latinoamericana como gran proyecto, debemos rescatar nuestra posición de país no alineado y nuestra vocación de actuar con mayor decisión y protagonismo en el conjunto de naciones que bajo ese título afirman su voluntad de ser ajenos al conflicto de las superpotencias. Invocamos a las naciones industriales de Europa a considerar cuántos intereses comunes tienen con nuestros pueblos, pues ellas también corren peligro de ser escenario de los conflictos de las superpotencias y ser en el plano económico dominados por las decisiones de los más poderosos. Afirmamos nuestra vocación solidaria con los pueblos, grupos étnicos y clases sociales que en la tierra luchan por su libertad, ratificando nuestra decisión de establecer los más sólidos lazos con los países árabes y del África y con el Asia, a la que nos acerca en el próximo siglo XXI el Mare Nostrum de entonces, que es el Océano Pacífico. Ratificamos que nuestra voluntad política, dentro del pluralismo ideológico, es de solidaridad y apoyo incondicional para los pueblos que en el mundo sufren la amenaza de uno u otro imperialismo. Y nuestra decisión en América es lograr que a ninguno de nuestros países se trasladen las fronteras ideológicas o militares de las grandes potencias. Y así como el Perú entero estuvo de pie al lado de la fraterna Argentina en el conflicto de las Malvinas, así también América entera debe estar de pie para sumar su voluntad al ejemplo y a la acción de paz del grupo de Contadora que nosotros apoyamos en resguardo a la soberanía latinoamericana que hoy juega su destino en Centroamérica y en Nicaragua. Ajenos hoy al grupo de Contadora, quizás limitados de ingresar en él para poner en él el apoyo de todo nuestro entusiasmo por la causa de la soberanía continental que en esa región debe definirse, propongo a los hermanos presidentes de América Latina la constitución de un frente de países latinoamericanos que apoye al grupo de Contadora, y espero que esta propuesta tenga eco en los mandatarios presentes.
No podemos, en el plano internacional, dejar de tratar un espinoso asunto. Nuestros países empobrecidos recelan los unos de los otros, como si una mano oculta agitara sus divisiones para impedir su unidad. Nuestros países en crisis, casi todos, continúan su carrera armamentista, acopiando recursos de muerte los unos contra los otros. Esta es una forma de encarar irresponsablemente la historia. Y la responsabilidad de cambiar ese destino está en manos de los conductores políticos del continente. Esta realidad solo beneficia en verdad a algunos países comerciantes de la muerte y a sus intermediarios, esos pertenecientes a la negra profesión del tráfico de armas. Por creer que la nación, su historia y su bandera tienen su asiento corporal en el pueblo, en su mayoría necesitada y urgida, creemos que mejor destino tendrán nuestros escasos recursos en la reactivación de nuestra economía, en el bienestar de nuestros pueblos, garantizando así la defensa integral de nuestra población y nuestro territorio por su bienestar. Por eso, como otros gobernantes lo han hecho, invoco la necesidad de un acuerdo regional para la reducción de los gastos de armas y para el congelamiento de sus adquisiciones, recogiendo así el espíritu de la Declaración de Ayacucho firmada en 1974. Y como creo, al igual que en el tema de la deuda, necesario pasar de las palabras y los buenos propósitos a las acciones y a los ejemplos, anuncio, fiel a ese propósito, anuncio a los pueblos del mundo nuestra decisión de reducir sustancialmente las compras de material bélico, comenzando por el recorte del número de aviones Mirage, cuya compra actualmente está en trámite. Creo que más allá de los recelos, quienes debemos gobernar América y quienes respondemos por sus principales instituciones, debemos ser conscientes de que el futuro nos ordena no mirarnos como adversarios, sino hacer la justicia y la paz de nuestros pueblos. No somos enemigos unos de otros, tenemos un enemigo común que ha penetrado nuestra historia y nuestras fronteras con miseria, con dominación y con injusticia. Presidentes de la América Latina, son nuestros pueblos, al cabo, parte de una misma y gran realidad. Cholos, gauchos, llaneros, rotos, como nos llamemos, somos solo latinoamericanos y en la hora presente somos la expresión vital de los pobres de la tierra. Nuestros países han seguido con mayor o menor paralelo la misma y trágica historia, la historia de la dependencia, la subordinación y la injusticia. Hemos sido países exportadores de materias primas hasta que la gran crisis de 1930 truncó las ilusiones de nuestras clases gobernantes. Hemos sido después países en vías de industrialización, según se dijo, comprando maquinarias y endeudándonos por ellas. Hoy somos también por separado países deudores y nuestras economías están abiertas a fuerza de imposición, pero de nosotros depende ahora que América Latina entre en escena, se eleve a la conciencia histórica y culmine 150 años después su gesta emancipadora. Yo sé que hoy o mañana nos juntaremos para ser ajenos a todo imperialismo, para intercambiar nuestros productos, nuestras culturas y nuestros pueblos, para afirmarnos en un gran mercado de bienestar. Ese mandato no es solo voluntario, viene del futuro, como del futuro viene la revolución y la justicia. Se lee en un mañana inexorable. ¿Por qué entonces, hermanos presidentes, hacer perder tanto tiempo a la historia? ¿Por qué dejar a nuestros pueblos aislados?
¿Por qué mirarnos con recelo? ¿Por qué abandonarnos solos al imperio de los más ricos? ¿Por qué tener temor reverencial de los que ahora mandan? Yo los invoco, unámonos hermanos para ser leales a nuestros pueblos y así habremos traído el futuro al presente y habremos echado las bases en nuestros pueblos de la auténtica, profunda y duradera justicia social. Hasta ahora, y la historia lo recordará como muestra de debilidad y desunión, hasta ahora solo nos hemos juntado los gobernantes de América Latina al llamado de los mandatarios del más rico e imperialista país de la tierra. Nunca nos hemos juntado por nuestra propia voluntad. Solo hemos corrido al escuchar el llamado y la convocatoria de quienes se sienten dueños de este hemisferio. Nos toca ahora asumir la decisión de hacerlo por nosotros mismos, sin el protagonismo individual que aturde y divide, y juntarnos porque el verdadero horizonte de la democracia y el socialismo en libertad estará en nuestra unión. Cumplir la Constitución y los tratados de leyes y demás disposiciones legales. Asimismo, representar al Estado, dentro y fuera de la República, y dirigir la política general del gobierno. También velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones para la Presidencia de la República y para representantes a Congreso. Ya en estos momentos, siendo exactamente las 2 de la tarde, con 42 minutos, el doctor Alan García Pérez ingresa a Palacio de Gobierno, acompañado de su guardia de honor. Muchas gracias. Praeli, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, leerá la fórmula de reconocimiento a la que responderá el presidente de la República. Seguidamente será el general César Enrico Praeli quien colocará las insignias de jefe supremo de las Fuerzas Armadas al presidente Alan García Pérez. El distintivo es una solapera con el emblema de las 3 Fuerzas Armadas. También le entregarán un bastón de mando y se izará en la fachada de Palacio de Gobierno la insignia del Comandante Supremo, momento en el que la banda militar interpretará la marcha de banderas. A continuación, el presidente de la República, investido con el mando de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, acompañado de los altos oficiales del Ejército, Marina y Aviación, pasará revista a las formaciones de las 3 armas dispuestas en la Plaza de Armas. Observen ustedes la entrada principal de Palacio de Gobierno, donde ya se encuentran los... A nivel nacional, Radio América, en sus frecuencias en FM y AM, retoman la transmisión de los eventos oficiales en el marco de la fiesta nacional y la transmisión del mando presidencial. Dentro de unos instantes tendrá lugar la ceremonia de reconocimiento del flamante mandatario de la nación como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Este acto se llevará a cabo en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Y para el reporte de este acontecimiento que se efectúa por primera vez, tenemos en la Plaza de Armas a nuestros compañeros de labores Noemí Castañeda y Humberto Rodríguez. Dudado. Vuelvo a clamar de todos los peruanos la fuerza de la fe inconmovible en que en esta hora histórica el destino tenemos que escribirlo con nuestra fe. Vamos a comenzar un proceso de transformación, de solidaridad, en el cual todos podamos compartir nuestras riquezas, pero pido sobre todo un esfuerzo y un milagro de fe a los peruanos. Pueblo del Perú, yo hice de mi campaña un grito de esperanza. Te pido que me ayudes a hacer del gobierno una acción de fe por la libertad, la revolución y la justicia. Los tiempos difíciles los vivimos, los tiempos difíciles pasarán, y si los sufrimos todavía por un tiempo inevitable, yo te garantizo que no serán para mantener la injusticia, sino para hacer algo grande en la historia, y para que en todos los hogares, en los de la estera, en la vieja choza campesina por la que yo estoy aquí, haya pan, y para que en todos haya libertad, y entonces alguna vez
no conviviremos con la miseria, no nos rodeará el dolor, no cogerán manos barrotes de celda, no sentiremos el peligro de la inseguridad, ni habrá angustia en la madre, ni falta de pan en el niño. Hasta entonces, hasta que los laureles de una revolución transformadora nos hagan a todos dueños por igual del Perú, yo pido fe, trabajo y decisión. Anuncio que el futuro será nuestro. Ese es mi compromiso y aquí está el testimonio de mi vida y mi promesa ante la muerte. Muchas gracias. Panamericana Televisión transmitiendo directamente desde el Congreso de la República la ceremonia solemne de transmisión del mando. Durante casi 2 horas, el presidente constitucional de la República, el doctor Alan García Pérez, ha hecho uso de la palabra en su primer mensaje en la transferencia del poder. Y nosotros nos preguntábamos, Mario, por el contenido del mensaje, porque habría gran expectativa nacional, y ha sido un mensaje realmente lleno de contenido. Se han hecho llegar 8 proyectos de ley a la Cámara Legislativa para recibir su aprobación, que incluyen desde la reducción del sueldo presidencial hasta la estabilidad laboral, el desarrollo agrario, la reforma alimentaria, y ha tocado temas verdaderamente importantes y ha hecho propuestas interesantes a toda la población. Ha propuesto también una reunión de presidentes en Panamá y ha propuesto a los presidentes latinoamericanos aquí presentes un pacto para reducir la compra de armamentos, anunciando que el Perú unilateralmente iniciará esa reducción al no comprar todos los aviones Mirage que se habían pensado. Bien. Acto seguido viene la ceremonia de juramento a los vicepresidentes de la República. Luis Alberto Sánchez, juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente los deberes del cargo de primer vicepresidente de la República que os han confiado los pueblos del Perú y obrar en todo conforme a la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premien. Si no, él y la nación os lo demandan. El senador Carlos Enrique Melgar, en su condición de primer vicepresidente del Senado, acaba de tomar juramento al doctor Luis Alberto Sánchez en su cargo de primer vicepresidente de la República. Al señor diputado Luis Alba Castro, que suba al estrado para tomar el juramento como segundo vicepresidente de la República. En estos momentos, Luis Alba Castro, a invitación de Luis Alberto Sánchez, sube al estrado y se le tomará juramento como segundo vicepresidente de la República. Alba Castro, juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente los deberes que os invisten como segundo vicepresidente de la República, para el cual habéis sido elegido por los pueblos del Perú, y observar fielmente la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios y la patria os premien, y si no, él y la nación os lo demanden. Con este juramento expresado por Luis Alba Castro, que recibe en estos momentos la felicitación de Alan García, y levantando los tres las manos al unísono, termina la ceremonia oficial. Señor Presidente Constitucional de la República, señores jefes de Estado, señores jefes de delegaciones, señores embajadores, autoridades civiles, eclesiásticas y militares, señoras y señores, el Congreso de la República agradece profundamente la presencia de todos ustedes y considera que esta es una fecha doblemente histórica para el Perú y para América. Tiene que manifestar asimismo su profunda satisfacción por las palabras que hemos escuchado todos de nuestro nuevo presidente. Ellas indican de una manera inobjetable que ha comenzado una nueva era para el Perú. Una era dura, una era quizás amarga en el comienzo, pero realista y conductora hacia un futuro promisorio. Tal vez pocas veces se hayan escuchado en este recinto expresiones tan claras y concretas sobre hechos también
tan concretos y tan claros. Por eso mismo podemos confiar doblemente en el porvenir que nos une. Gracias, señor presidente, por vuestra franqueza. Gracias, señores jefes de Estado y señores concurrentes, por vuestra ayuda al escuchar, al estar presentes en esta fiesta que lo es de veras para la democracia de América. Conferencia Fiesta de la Democracia, lo llamó Panamericana Televisión desde hace días a este evento, cuya solemnidad nada ha opacado. Los anuncios del presidente Alan García, que en estos momentos, saludando a una serie de parlamentarios y a los visitantes extranjeros, se retira del hemiciclo, han sido verdaderamente importantes. Ha anunciado, por ejemplo, que no se destinará más del 10% de nuestras exportaciones al pago de la deuda externa. Ha anunciado, además, que se investigarán de manera exhaustiva los delitos que puedan haber cometido funcionarios públicos y que se penará doblemente a estos funcionarios por esos delitos. Entre otras cosas, también ha anunciado el nuevo presidente de la República la constitución de una comisión de paz integrada por juristas y algunas instituciones a fin de pacificar el país. Una serie de anuncios bastante importantes y esclarecedores en este discurso de casi 2 horas, el primer mensaje presidencial del doctor Alan García Pérez, 63º presidente constitucional de la República. En la tarde de hoy, en estos momentos, Luis Alberto Sánchez ha levantado la sesión de Congreso en donde fue investido el presidente Alan García Pérez. En la tarde de hoy será reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es el de conceder amplio indulto a aquellos peruanos que se encuentran recluidos en los diferentes centros penitenciarios del país por delitos menores, para que se restituyan a la vida libre de la nación. En ese sentido, ha propuesto la creación de una comisión de paz que se encargue de hacer la diferenciación de quienes están detenidos por ser miembros de partidos políticos y que, según señaló, han sido acusados injustamente del delito de terrorismo. A ellos se les concederá amnistía. Sin embargo, también hizo hincapié que la campaña de moralización que caracterizará a su gobierno deberá poner en prisión a aquellos peruanos que, aprovechándose de cargos públicos, se hicieron de dineros del Estado, puesto que, según agregó, el soborno y el enriquecimiento ilegal serán considerados delitos mayores en el Perú. Y el presidente electo pues saluda en estos momentos a la gente que se ha corrido hasta la Plaza de Armas para poder verlo más de cerca. Un tanto nervioso podemos notar al presidente constitucional. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, desde que salió desde el recinto parlamentario, ha saludado a la gente que está en todas las veredas que bordean el Jirón de la Unión. Carlos Becerra también nos hace algunos comentarios. Adelante, Carlos. En efecto, el 14 de abril de 1985, el doctor Alan García Pérez, que en estos momentos, como presidente de la República, con 36 años de edad y siendo el presidente más joven del mundo, ingresa a Palacio de Gobierno, portando en estos momentos y saludando, por cierto, al símbolo patrio. Como decíamos, el 14 de abril de 1985, el doctor Alan García Pérez gana las elecciones con el 53% de los votos válidos y obtiene así la mayor cantidad de sufragios que ningún otro candidato en la historia del país, convirtiéndose así en el primer presidente aprista del Perú. Según el artículo 211 de la Constitución del Estado, las atribuciones y obligaciones del presidente de la República son cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de leyes y demás disposiciones legales. Asimismo, representar al Estado dentro y fuera de la República y dirigir la política general del gobierno. También velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Convocar a elecciones para la presidencia de la República y para representantes a Congreso. Ya en estos momentos, siendo exactamente las 2 de la tarde, con 42 minutos, el doctor Alan García Pérez ingresa a Palacio de Gobierno, acompañado de su guardia de honor. Muchas gracias. Fraeli, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, leerá la fórmula de reconocimiento a la que responderá el presidente de la República.
Seguidamente será el general César Enrico Pradelli quien colocará las insignias de jefe supremo de las Fuerzas Armadas al presidente Alan García Pérez. El distintivo es una solapera con el emblema de las 3 Fuerzas Armadas. También le entregarán un bastón de mando y se izará en la fachada del Palacio de Gobierno la insignia del Comandante Supremo, momento en el que la banda militar interpretará la marcha de banderas. A continuación, el presidente de la República, investido con el mando de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, acompañado de los altos oficiales del Ejército, Marina y Aviación, pasará revista a las formaciones de las 3 armas dispuestas en la Plaza de Armas. Observen ustedes la entrada principal de Palacio de Gobierno, donde ya se encuentran los... A nivel nacional, Radio América, en sus frecuencias en FM y AM, retoman la transmisión de los eventos oficiales en el marco de la fiesta nacional y la transmisión del mando presidencial. Dentro de unos instantes tendrá lugar la ceremonia de reconocimiento del flamante mandatario de la nación como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Este acto se llevará a cabo en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Y para el reporte de este acontecimiento que se efectúa por primera vez, tenemos en la Plaza de Armas a nuestros compañeros de labores Noemí Castañeda y Humberto Rodríguez.